África de que el que llega a España, el que llega a Canarias, finalmente es repartido por la geografía española y es acogido. Y además con unos costes elevadísimos en un momento en que los españoles lo están pasando mal. Con lo cual es evidente que no se ha resuelto, porque no se trataba, como se decía al principio, no, es que son 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos por región, es que son solo 400. No, ya están diciendo que son 16.000 los que van a llegar. Y van a llegar 16.000 porque han repartido los que habían llegado antes. Y después de los 16.000 serán 200.000 y serán cientos de miles en los próximos años. Y va a cambiar la España que conocemos, va a cambiar nuestra sociedad desde muchas perspectivas, económicas, de seguridad, de identidad. Y hay quienes están dispuestos a que eso ocurra, nosotros no, con lo cual nuestra posición es muy clara, el argumento se sostiene, lo que no se sostiene es la posición contradictoria de otros, de aquellos que dicen que no a la inmigración ilegal, pero luego quieren regularizar a 500.000 personas, o quieren repartir a todo el que entra ilegalmente, de aquellos que dicen defender la legalidad, pero están permitiendo que se entre a España sin respetar la ley, con lo cual nuestra posición es muy clara, es muy nítida, y efectivamente no se ha resuelto el problema de los MENAs, ni se va a resolver hasta que no se ponga a pie en pared y se diga que el que entra a España ilegalmente sale de España inmediatamente. Porque, entre otras cosas, sabemos que el 70% de los que entran son marroquíes. Y parece que hay una buena relación del gobierno con Marruecos. Parece que Sánchez tiene una alianza tan importante con Marruecos como para haber cambiado la política sobre el Sáhara, la política histórica de España. Con lo cual, estaría bien saber cuál es esa relación. Si es de amistad, entendemos que se podrán cumplir los acuerdos bilaterales con Marruecos para devolver a los niños con sus padres, cuando son niños, y cuando son mayores, a devolverlos con su rey. Si no es así, será porque Sánchez es un lacayo de Mohamed VI, que es lo que nosotros pensamos. Bueno, para empezar, sin ningún tipo de concesión a ese país, ni en relación con la posición del Sáhara, ni de carácter presupuestario, porque hay concesiones presupuestarias serias a Marruecos, españolas y europeas, porque hay planes de regadío en Marruecos y planes hidrológicos que se están pagando con dinero de las instituciones europeas. Y por lo tanto habrá que utilizar toda la presión diplomática española y toda la presión diplomática de la Unión Europea para que una nación vecina, como es Marruecos, deje de enviarnos inmigración ilegal y en muchos casos procedente de las cárceles. Acaba de indultar a miles de presos, precisamente el otro día, para celebrar el aniversario de su reinado. ¿Qué pasa con esos señores? Se quedan en Marruecos, vienen a España, vienen a Europa. Lo que no puede ser es que tengamos un acuerdo bilateral con Marruecos para repatriar a los ilegales que proceden de Marruecos y que Marruecos se niegue a cumplirlo y que mientras tanto Marruecos esté recibiendo dinero español y dinero de las instituciones europeas para apoyar su regadío, para apoyar su campo, mientras aquí, por culpa de las instituciones europeas, se está persiguiendo al campo español, al campo europeo. Esa es la situación y es una situación de la que nosotros no vamos a ser cómplices. Por lo tanto, esa es una de las medidas que se pueden tomar, pero hay muchas otras. Habrá que vigilar el mar para detener a los traficantes de seres humanos. Habrá que impedir que Salvamento Marítimo acceda prácticamente a las costas marroquíes para recoger las embarcaciones y traerlas a España, como ocurrió el otro día. Habrá que lanzar un mensaje al mundo y a toda África de que el que entra ilegalmente a España no se le regulariza finalmente en una votación en el Congreso de los Diputados efectuada por el Partido Popular y el Partido Socialista, que iniciaron los trámites para eso hace unas semanas. Son muchas las cosas que se deben hacer. El problema es que no se está haciendo ninguna, pero ninguna. Y la situación empieza a ser muy preocupante. En muy pocas horas se han producido 2 decapitaciones en Valencia, por parte de los de siempre. Estamos conociendo un tipo de criminalidad desconocida en España y que tiene un origen. Y bueno, pues hay quien no lo quiere ver, hay quien quiere calificar de xenófobo el denunciar la realidad. A nosotros nos da igual lo que nos llamen. Lo que queremos es poder ir a los barrios, ir a los pueblos y que la gente nos siga dando las gracias por defenderles. Y nos siga dando las gracias porque nos acordamos de ellos y porque decimos lo que nadie dice. Que pregunten a los barrios, que pregunten a los pueblos si quieren un centro de menas, si quieren seguir acogiendo la inmigración ilegal, que pregunten en Fuenlabrada a ver si quieren que la señora Ayuso les imponga allí un centro de menas, que claramente no quieren los vecinos. No porque sean unos insolidarios, no porque sean personas sin corazón, sino porque ya han visto cuáles son las consecuencias en la vida social cerca de ese tipo de centros y qué tipo de personas están llegando de países que no respetan a la mujer, la mayor parte de ellos varones en edad militar. Según la propia Fiscalía, el 45%, solo el 45% de esos que dicen ser menas lo son. Los datos que tenemos de Aragón era que el 90% a los que se les hicieron las pruebas biológicas
eran mayores de edad, es algo que es insostenible e insoportable. Y por lo tanto son muchas las cosas que se pueden hacer, pero insisto, no se está haciendo ninguna. Lo he leído precisamente en las noticias, en algunas noticias estos días, y he leído lo de los indultos también hace unas horas. No, sí, eso sí, pero que estén llegando a España, eso sí. Pues me parece que es evidente, porque en Marruecos precisamente hay mano dura con la delincuencia. Si los acaban de salir de la cárcel, ¿dónde van a ir? Donde no hay mano dura con la delincuencia. ¿Qué pasa aquí con los delincuentes multireincidentes? Que vuelven a delinquir, que vuelven a violar. Si lo estamos viendo en las noticias, que de repente nos encontramos magrebí con antecedentes, que estaba en la calle, que estaba ilegalmente en el país, que tenía orden de expulsión y que vuelve a delinquir. Hay demasiadas noticias así. Y eso es una propaganda tan letal como la de las ayudas sociales, que acaban repartiéndose y que acaban llegándoles. Hay incluso tutoriales en árabe y en urdu para acceder a las ayudas sociales españolas. Y yo creo que eso es algo que tenemos que hacérnoslo mirar, sobre todo en un momento en el que los jóvenes están viviendo sin esperanzas de futuro, sin poder acceder a una vivienda ni en régimen de alquiler, y están viviendo de las migajas del gobierno que les paga unos viajecitos en verano con el dinero arrebatado a sus padres mediante unos impuestos abusivos. Y mientras tanto estamos diciendo a medio mundo que aquí tienen su sitio y que aquí pueden prosperar, cuando no podemos ofrecer ese futuro ni siquiera a nuestros hijos, ni siquiera a generaciones y generaciones de jóvenes españoles bien formados, que tienen carreras, que se tienen que ir a trabajar como camareros a Londres o a otros sitios de Europa. Pues francamente está muy mal pensado. Parece que está pensado con muy mala leche o está pensado con el culo. Y yo creo que eso lo ve así la mayor parte de la gente. Y por eso a nosotros este asunto nos preocupa tanto. No, como que el resultado no tiene absolutamente nada que ver. Nosotros hemos trabajado durante estos 5 años en el ámbito europeo con la intención de constituir un gran grupo europeo, que fuese la segunda fuerza política en el Parlamento Europeo. Yo creo que ha sido bien conocido, aunque ha sido ocultado durante estos días de manera torticera por parte de algunos medios de comunicación, ha sido bien conocido que nosotros teníamos alianzas tanto con Fratelli, con Giorgia Meloni, como con el primer ministro polaco hasta hace poco, Morawiecki, y su partido, el PiS, con los que formamos grupo, pero teníamos a la vez alianzas muy estrechas, tanto con Fidesz y Viktor Orbán, que son la primera fuerza política de Hungría, como con Marine Le Pen y Reagrupación Nacional, que es la primera fuerza política de Francia, y otras muchas fuerzas políticas de distintos grupos. Había fuerzas políticas que estaban en los conservadores y reformistas, en el grupo parlamentario de conservadores y reformistas, otras fuerzas políticas estaban en Identidad y Democracia y otras estaban no adscritas en el Parlamento Europeo, estaban en solitario. Nosotros hemos tenido una interlocución con todos esos, han sido nuestros socios y eso lo han visto los españoles en nuestro gran evento en Vistalegre, en el Viva 24. Esos fueron nuestros invitados, vinieron aquí, nunca lo hemos ocultado y no hemos ocultado nunca que nuestra pretensión era crear ese segundo grupo del Parlamento Europeo uniendo todas esas fuerzas. No ha sido posible y nosotros hemos considerado que nuestra posición adecuada era en ese momento en ese grupo. Dicho lo cual, ni hay un enfrentamiento con Giorgia Meloni, ni hay un distanciamiento con Giorgia Meloni. La relación bilateral con Fratelli d'Italia y la relación personal y política con Giorgia Meloni es excelente y está intacta. Y esto es importante que se escuche probablemente de mi boca porque ha habido mucha manipulación sobre ello durante todos estos días. Yo no tengo la varita mágica para resolver todos los problemas del mundo, pero sería imprescindible que la Unión Europea tuviera una posición muy contundente. Sería imprescindible que la OEA tuviera también una posición muy contundente, pero hemos visto que la OEA, la Organización de Estados Americanos, no ha emitido un comunicado exigiendo las actas y un comunicado claro de condena, precisamente porque tanto Brasil como Colombia se ausentaron, es decir, se abstuvieron y se ausentó México, es decir, los socios de Sánchez en España, los aliados del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo, que son en estos momentos los que están permitiendo que continúe la dictadura de Maduro. Esto lógicamente está en manos de los venezolanos, está en manos del pueblo, está en manos de aquellos funcionarios públicos y de aquellos militares que quieran hacer respetar la voluntad popular,
pero es evidente que cuando la oposición dice tener en su poder el 75% de las actas escrutadas del país y que eso le da una victoria aplastante de la que Maduro no podía recuperarse, estamos ante una no sería sospecha de un fraude electoral, sino ante la convicción y la certeza de que hay un fraude electoral absoluto. Porque Maduro, entre otras cosas, es un dictador y es un torturador. Hemos visto cómo han tratado a un periodista español durante estos días, que fue secuestrado y fue vejado y expulsado del país. Por lo tanto, estamos ante una dictadura que ha sido blanqueada en España, y ha sido blanqueada en España por medio gobierno. Cuando digo por medio gobierno me quedo corto, porque Zapatero precisamente es uno de los grandes valedores, blanqueadores y lacayos de Maduro en Europa, y porque hemos visto a la vicepresidenta